Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy, el grupo 4, les estaremos hablando sobre el Estatuto Forestal. Para profundizar, nos basaremos en el Decreto 1791 de 1996 y el Decreto 1076 de 2015. Pero antes, me gustaría explicar en qué consiste el Estatuto Forestal. Este se refiere al conjunto de leyes, regulaciones y políticas relacionadas con la gestión, conservación, protección y uso sostenible de los recursos forestales en el país. Estas normativas establecen derechos, obligaciones y pautas para garantizar la adecuada administración de los bosques y su contribución al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Ahora bien, el decreto 1791 de 1996 es por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. En su artículo 1, para efectos de este decreto, se adoptan las siguientes definiciones. Flora silvestre es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre. Algunos ejemplos son el roble, el pino, la lavanda, el helecho, el cactus, entre otros. Plantación forestal. Es el bosque originado por la intervención directa del hombre, por ejemplo, la plantación de eucalipto, plantación de pino, plantación de caucho, plantación de árboles frutales, entre otros. Tala. Es el apaleo o el acto de cortar árboles. Aprovechamiento. Es el uso por parte del hombre y de los recursos maderables y no maderables proveniente de la flora silvestre y de las plantaciones forestales. Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación. Aprovechamiento sostenible. Es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permite la renovación y persistencia del recurso. Diámetro a la altura del pecho. Es el diámetro del fuste o tronco de un árbol medido a una altura de 1,30 m a partir del suelo. Reforestación. Es el establecimiento de árboles para formar bosque, realizado por el hombre. Producto de la flora silvestre. Son los productos no maderables obtenidos a partir de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, frutos, corteza, estíper, semillas y flores, entre otros. Productos forestales de transformación primaria. Son los productos obtenidos directamente a partir de la troza como bloques, bancos, tablones, tablas y demás chapas y astillas, entre otros. En cuanto al objeto, el decreto regula las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y de la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible. Ahora bien, los siguientes principios generales sirven de base para la explicación e interpretación de la presente norma. Inciso A. Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un recurso estratégico de la nación y por lo tanto su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. Inciso B. Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional. Inciso C. Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de los bosques. Inciso D. El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo del recurso,
Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal. Inciso E. Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos de sus moradores dentro de los límites del bien común. Inciso F. Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuente de energía y renovable y abastecimiento de materia prima. Mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación. Inciso G. El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones. Asimismo, los diversos usos a los que se puede destinar el recurso estarán sujetos a las siguientes prioridades generales, que podrán ser variadas en su orden de prelación según las consideraciones de orden ecológico, económico y social de cada región. Entre estos encontramos, inciso A, la satisfacción de las necesidades propias del consumo humano. Inciso B, la satisfacción de las necesidades domésticas de interés comunitario. Inciso C, la satisfacción de las necesidades domésticas individuales. Inciso D, las de conservación y protección, tanto de la flora silvestre como de los bosques naturales y otros recursos naturales renovables relacionados con estos. Inciso E, las de aprovechamiento sostenible del recurso, realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con los permisos, autorizaciones, concesiones o asociaciones otorgados por la autoridad competente. Inciso F. Las demás que se determinen para cada región. Hay que tener en cuenta que los usos enunciados en el presente artículo no son compatibles con el otorgamiento de permisos de estudio cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para futuro aprovechamiento del recurso, siempre que el estudio no perturbe el uso ya concedido. Bueno, yo les hablaré un poco sobre lo que vendría siendo el capítulo número 4, que en esta parte se hace énfasis en los aprovechamientos forestales únicos. Bueno, básicamente un concepto de lo que vendría siendo este término es que son aquellos que se realizan por una sola vez en un área con base de estudios técnicos que se demuestre mejor aptitud del uso del suelo forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Por otra parte, también tenemos que los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno al término del aprovechamiento, o sea, al cumplir la función o el uso que se le va a dar al dicho terreno utilizado. Pero hay un contra que vendría siendo que no se mantiene la parte de renovar o conservar el bosque. Por otra parte, también tenemos como aprovechamiento forestal único un concepto que se viene debido a la tala, al trasplantar o a reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos para la realización y remodelación o ampliación de lo que vendrían siendo las obras públicas o privadas de ciertas infraestructuras. También pues de las construcciones, instalaciones y similares. Para poder hacer esto se solicita lo que vendría siendo la autorización ante la corporación respectiva ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos. También se puede dar a conocer lo que vendría siendo una solicitud ante las autoridades ambientales municipales según el caso, las cuales pues a su vez tramitarán la solicitud previa con una visita realizada por un funcionario competente para poder verificar así lo que vendría siendo la necesidad de la tala o la reubicación aducida por el interesado. Bueno, cabe aclarar que hay varios aspectos importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de poder tener
los aprovechamientos forestales únicos. En este caso tenemos algunos planteados aquí que vendrían siendo, por ejemplo, las razones de la utilidad pública e interés social cuando éstas sean el motivo de la solicitud. Por otra parte tenemos el inciso B, el cual nos da a conocer que por la localización en la que se encuentran ciertos bosques pueden ser destinados a usos diferentes del que vendría siendo naturalmente, que es el forestal, o en áreas sustraídas de las reservas forestales. Bueno, por otra parte tenemos el inciso C, que nos da a conocer básicamente que el área forestal no debería ser encontrada en el interior del sistema de parques nacionales naturales de las áreas forestales protectoras o productoras, ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959. Bueno, hay varias zonas como las mencionadas anteriormente, como las que se encuentran en el interior de parques nacionales naturales o áreas forestales protectoras o productoras, y las que son de manejo especial, como las hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas. Bueno, estas áreas del presente artículo no se pueden otorgar aprovechamientos únicos. Si una de estas áreas de reserva forestal o de manejo especial por razones de utilidad pública o interés social definidas por el legislador, es necesario realizar lo que vendrían siendo actividades que impliquen remoción de bosques o cambio de uso de suelo en la zona afectada. Por su parte, también se deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate. Ahora, por otra parte, cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosques ubicados en terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área en sí deberá el área que se ve afectada deberá ser compensada como mínimo por otra de igual cobertura y extensión en el lugar pues que vendría siendo en el que se determine la entidad administradora del. Bueno, ahora vamos con el aprovechamiento forestal doméstico. Bueno, básicamente esto es lo que vendría siendo el capítulo número 5. Y bueno, para realizar el aprovechamiento forestal doméstico de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interés debe básicamente presentar una solicitud formal a la corporación. Y bueno, en este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno que vendría siendo aprovechado. En términos, el volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de 20 metros cúbicos anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o cortar dichos bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea lo que vendría siendo el incumplimiento de las normas sobre la conservación de las áreas forestales. En cuanto al procedimiento, toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberán presentar a la corporación competente una solicitud que contenga los siguientes requisitos. Inicialmente, el nombre del solicitante, ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie, régimen de propiedades del área, especie, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos, mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
El aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo los siguientes requisitos: nombre e identificación del usuario, ubicación geográfica del predio determinado, sus linderos mediante límites arcifinios o mediante azimutes y distancias, extensión de la superficie a aprovechar, especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas establecidos, sistema de aprovechamiento y manejo derivado de los estudios presentados y aprobados, obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del aprovechamiento forestal, medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y efectos ambientales, derechos y tasas, vigencia del aprovechamiento y informes semestrales. En cuanto a los permisos de estudio, estos podrán otorgarse para el estudio de los bosques naturales y de la flora silvestre cuando el propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento. El interesado en obtener permiso de estudio deberá presentar ante la corporación competente una solicitud que contenga los siguientes requisitos: inicialmente el nombre del solicitante, por segundo la ubicación del predio, objeto del estudio, tiempo requerido para el estudio y cronograma de actividades. Aprovechamiento de árboles aislados. Se podrá solicitar permiso para aprovechar árboles aislados en terrenos públicos o privados que estén caídos, muertos por causas naturales o que requieran ser talados por razones sanitarias. La solicitud de dicho trámite será prioritario. Si los árboles están en propiedad privada, la solicitud debe ser presentada por el propietario o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es presentada por una persona distinta al propietario, alegando daño o peligro, solo se otorgará autorización para talarlos, tras una decisión de la autoridad competente. Hablando de tala de emergencia, vemos que se puede solicitar autorización para talar o podar árboles aislados en centros urbanos que estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, infraestructura, etc. La solicitud se tramitará de inmediato. En cambio, en la tala o reubicación por obra pública o privada, se puede solicitar autorización para talar, trasplantar o reubicar árboles aislados en centros urbanos para la realización de obras públicas o privadas. La autoridad competente puede autorizar estas actividades, imponiendo la obligación de reponer las especies taladas y señalando las condiciones de reubicación o trasplante. Los productos obtenidos de estas talas o poda de árboles aislados pueden ser comercializados a criterio de la autoridad ambiental competente. En materia de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, la ejecución de estos proyectos que requieran la remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a 20 metros cúbicos no se requerirá permiso, concesión o autorización. Bastará con las obligaciones y medidas impuestas en la licencia ambiental o contempladas en el plan de manejo ambiental. Existen varios modos de adquirir el derecho al manejo sostenible de flora silvestre y de los productos forestales no maderables. Nos encontramos con ministerios de la ley, permiso, asociación y concesión forestal. Hablando de ministerios de la ley, según el decreto ley 2811 de 1974, todos los habitantes pueden usar gratuitamente, sin exclusividad, los recursos naturales de dominio público para satisfacer sus necesidades básicas. Los productos obtenidos de esta madera no pueden ser comercializados. El otro modo de adquirir el derecho es por medio de permiso, en donde se puede conceder permiso para el uso temporal de las partes delimitadas de recursos naturales renovables de dominio público. El permiso se otorga a quien ofrezca las mejores condiciones para el interés público y su duración no será superior a 10 años. Tercero, la asociación, refiriéndose a los grupos asociativos que puedan adelantar el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables en terrenos de dominio público. La autoridad ambiental competente puede otorgar o negar el modo de asociación a esto. El último es por medio de concesión forestal,
y las concesiones se otorgan según lo previsto por la ley y se regulan de manera taxativa según el Decreto Ley 2811 de 1974. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrollará las condiciones y exigencias de las concesiones. En predios de propiedad privada o colectiva se puede expedir una autorización para el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables. Quien pretenda adquirir el derecho al manejo sostenible debe hacerlo de manera que no disminuya la biodiversidad y satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y futuras. La autoridad ambiental competente informará a las entidades pertinentes sobre la solicitud de manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables en terrenos de dominio público. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales en sus tierras, según el artículo 15 de la Ley 21 de 1991. Las comunidades negras deben seguir lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 70 de 1993 para el aprovechamiento de los productos forestales. La explotación de los recursos forestales dará prioridad a la propuesta de las comunidades étnicas. En terrenos baldíos sin ocupación tendrán prioridad las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que residan en la jurisdicción de la autoridad ambiental. De las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de las plantaciones de árboles realizados por el ser humano. Este tipo de bosques pueden ser de una misma especie introducida o combinaciones con otras, que se realizan con fines de explotación o conservación de estos bosques. En primera medida encontramos las plantaciones forestales productoras de carácter industrial o comercial, y son aquellas que se establecen en estas áreas forestales que son productoras con el exclusivo propósito de destinarlas para ese aprovechamiento forestal. Este aprovechamiento forestal lo vemos desde su manera de obtención hasta el momento de su transformación. Estas plantaciones industriales nos proporcionan esta materia prima para el procesamiento de la madera con fines comerciales, que no se incluyen toda la madera de la construcción, de los productos para los tableros, los muebles y hasta la pulpa de la madera para el papel. En segunda medida encontramos las plantaciones forestales protectoras productoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras y productoras, en las cuales se puede realizar este aprovechamiento forestal, que nos condiciona al mantenimiento o renovabilidad de la plantación. Esta renovabilidad de la plantación de los bosques nos busca que sean renovables y que es aquella gestión de una manera sostenible, que nos quiere decir que se pueden explotar, pero sin comprometer su capacidad de generación natural de ese bosque o de ese árbol. En tercera medida, encontramos plantaciones forestales protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales protectoras para proteger o recuperar esos recursos renovables y en los cuales se pueden realizar ese aprovechamiento de estos productos, como lo son los frutos, los látex, las resinas, las semillas, entre otros muchos. Se aprovechan todos estos productos secundarios, asegurando la persistencia de este recurso. En este decreto encontramos que todo este tipo de plantaciones forestales, ya sea de barreras rompevientos, de los sombríos, de las plantaciones asociadas a cultivos agrícolas,
deben registrarse ante la corporación de la jurisdicción en la que se encuentren. La persona interesada deberá presentar estos escritos ante la corporación. A continuación se mencionará cuáles son los documentos e información que deben presentarse ante la corporación. Primero, deberá acreditar el nombre del propietario. Si se trata de una persona jurídica, deberá acreditar su existencia y representación legal. 2. La ubicación del predio, indicando la jurisdicción departamental, municipal o veredal en donde se encuentre situado. 3. El área o el kilómetro de la cerca viva y el nombre de las especies plantadas. 4. El año de establecimiento. Y quinto, el registro se realizará mediante providencia previa y vista en el concepto técnico. Para el aprovechamiento de las plantaciones forestales, ya sea de las barreras rompevientos, de los sombríos, de estas plantaciones forestales asociadas a estos cultivos agrícolas que tienen este tipo de fines comerciales, se va a requerir como mínimo la presentación de estos siguientes documentos. En primer lugar, que la plantación que está ubicada en una propiedad privada. Debe entonces acreditarse la escritura de la propiedad del predio y el certificado de la libertad y tradición. La calidad de tenedor, si el interesado en aprovechar este tipo de plantación no es el mismo propietario del predio. Segundo, el sistema o método de aprovechamiento, la manera en que se va a utilizar este tipo de plantaciones forestales. Y tercero, la extensión del área a intervenir y el volumen de las especies a aprovechar. De las industrias o empresas forestales. Son empresas forestales las que realizan las actividades de plantación, manejo, aprovechamiento o la transformación, además de la comercialización de estos productos primarios o secundarios de estos bosques o floras silvestres, dentro de las cuales se clasifican de esta manera. Primero, las empresas de plantación de bosques. Nos dice que son las que se dedican al establecimiento y manejo de estas plantaciones forestales. En segundo lugar, tenemos las empresas de aprovechamiento forestal. Son aquellas que se dedican a esa extracción técnica de productos primarios de los bosques, productos de esta flora silvestre o de las plantaciones forestales, sin llegar a procesarlos. Y dentro de este concepto se incluye el manejo de las plantaciones forestales. En tercera medida encontramos las empresas de transformación primaria de productos forestales. Tiene como finalidad esa transformación y el tratamiento, la conservación mecánica, partiendo de la troza y la obtención de esos productos forestales semitransformados, como la madera, simplemente encuadrada, los bloques, los bancos, los tablones, las tablas, los postes y también la madera inmunizada para las chapas y las artillas, entre muchos otros. En cuarto lugar, encontramos las empresas de transformación secundaria de esos productos forestales o de productos ya terminados. Son aquellas que tienen como propósito la obtención de productos mediante los diferentes procesos y grados de elaboración de mayor valor agregado, tales como son las molduras, el parquet, los listones, las puertas, los muebles, los tableros, entre muchos otros. En quinto lugar, encontramos las empresas de comercialización forestal.
y nos dice que son los establecimientos dedicados a la compra y a la venta de estos productos forestales o de la flora silvestre, sin ser sometidos a ningún proceso de transformación. En el séptimo tenemos las empresas de comercialización y transformación secundaria de esos productos forestales y nos dice que son aquellos establecimientos dedicados a comercialización de productos forestales de la flora silvestre que se realizan a través de ese aserrado, cepillado y cortes sobre medidas, entre otros. Séptimo, empresas forestales integradas. Son las que se dedican a las actividades de aprovechamiento forestal, establecimiento de esas plantaciones forestales, actividades complementarias. Las transformaciones de esos productos forestales, lo que es el transporte y la comercialización de todos estos productos. Pasando a los 3 últimos capítulos del decreto, nos encontramos con el proceso de movilización de los productos forestales y de la flora silvestre. Nos establece el capítulo 12 que para dicha movilización es necesaria la expedición de un salvoconducto. Retomando la Ley 99 de 1993, nos damos cuenta que las corporaciones o autoridades ambientales que se establecen en dicha ley son las competentes para la expedición de dicho salvoconducto. Este salvoconducto debe poseer las siguientes disposiciones, que pueden ser el tipo de salvoconducto, sea de movilización, renovación o removilización, nombre de la autoridad ambiental de quien lo otorga, el nombre del titular del aprovechamiento, la fecha de expedición y de vencimiento, el origen y destino final de los productos, el número y la fecha de resolución que otorga este salvoconducto, la clase de aprovechamiento, la especie, el volumen, la cantidad, el peso, el medio de transporte e identificación del mismo, la firma del funcionario quien otorga el salvoconducto y del titular o usuario que lo solicita. Se nos establece entonces las siguientes preguntas. ¿Cuántos salvoconductos debo pedir y qué hacer en caso de no poder aprovecharlos? El decreto establece que la persona o empresa que por medio de su representante legal podrá solicitar por escrito a la corporación la cantidad de salvoconductos que necesite o que estime necesario dependiendo de la cantidad de lo que va a movilizar. ¿Qué pasa en caso de que la persona no pueda aprovechar el salvoconducto y se venza el plazo establecido? Debe probar en caso de fortuito o fuerza mayor que no pudo realizarlo y debe solicitar por escrito también que se le renueve. Por eso hablamos del tipo de salvoconducto, puede ser de renovación. Y la removilización quiere decir que la persona ha cambiado el lugar inicialmente pactado y debe también solicitar por escrito que se cambie y se dejará siempre constancia. El capítulo 13 nos habla del control y vigilancia, que también de la mano con la Ley 99 de 1993 va de la mano de las autoridades ambientales ahí establecidas, como lo pueden ser el Ministerio, la Policía, las Fuerzas Armadas. Este control y vigilancia se va a realizar mediante impartir las órdenes necesarias para la defensa, una vigilancia rigurosa, además de que se impartirán las sanciones necesarias para esta protección ambiental. Y por último, el capítulo 14, que también establece una fuerte conexión entre la Ley 99 de 1993 y este decreto, es el ministerio, las corporaciones y los grandes centros urbanos, como lo acabo de mencionar, los que imponen las sanciones y medidas preventivas que se encuentran en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993. También ellos, dependiendo de las características especiales del bosque o la flora silvestre del cual necesita realizarse la movilización, podrán establecer condiciones adicionales a las contempladas por este decreto. Muchas gracias.